La mañanera de Ángel correspondiente a este miércoles 16 de septiembre del año 2020, a 210 años del principio de la Guerra de Independencia, quiero comentar con usted algunas cosas que espero sean de su interés. Hace muchos años leí o escuché una frase atribuida a Lenin que decía más o menos así: en los movimientos o en el desarrollo de las sociedades o de los países o pueblos, como guste usted, hay épocas en que las cosas se ven con una lentitud que jamás imaginamos. Pero eso da paso a otras donde las cosas se dan con una velocidad que tampoco imaginamos. Esta frase, con palabras diferentes pero con el mismo sentido, las leí hace algunos meses en un interesante artículo del licenciado Liévano Sáenz. La idea de estas frases es que hay etapas en la vida de los pueblos, de las sociedades, que en muy corto tiempo se avanza lo que quizá pensamos tomaría años. Y a la inversa, hay épocas durante años y años que prácticamente nada pasa para dar lugar a que en un tiempo muy corto pasen muchísimas cosas. ¿A qué viene esta medio confusa explicación? A lo que hemos visto en esos últimos quizá 2 o 3 meses. Una de las consecuencias que, por eso de ahí el temor que tienen los políticos demagogos, incapaces, populistas, a la globalidad, a las economías de mercado integradas a la globalidad, es la rapidez con la que se sabe lo que sucede en este o en aquel país. Hoy prácticamente no hay secretos y las cosas avanzan a una velocidad que las más de las veces no alcanzamos a seguirlas. En mi caso, por ejemplo, que soy un lector casi compulsivo, llega un momento en que me abruma, me aplasta, sobre todo en esta época, en el otoño, que es la publicación de nuevas obras en análisis, en historia, en economía, literatura, etc. Y eso me pone de malas, vamos a ponerlo de esa manera. Y en la parte política de nuestro país, he visto en estos 2-3 meses muchísimas cosas que jamás pensé que podrían suceder en tan corto tiempo. En México, por supuesto. Y lo que más me preocupa de esto que estoy viendo son las consecuencias. Muchas personas piensan que en México nada pasa, nada sucede. Incluso hay una frase con ese sentido sarcástico que tenía Carlos Monsiváis que decía que en México nada pasa y cuando pasa tampoco. Somos muy dados a pensar que la vida que llevamos es eterna, que un gobierno ejerce una gobernación prácticamente sin consecuencias y que la vida transcurre, pues sí, que un problemita acá, otro problemita por allá, pero en términos generales es de una paz casi sepulcral. Alguien me dirá: Ángel, pero es que con los homicidios dolosos de estos 2 años y los últimos 12 anteriores, pues efectivamente hay una paz sepulcral, la paz de los sepulcros. Pero dejando ese sarcasmo de este amigo de lado, siento que nos ha tocado ver en estos 2-3 meses la caída brutal, la desnudez ofensiva de un gobierno incapaz. Que la rifa, que no es rifa, del avión que no es avión, que la consulta entre 2 elementos, vamos a decir, fundamentales para entender o imaginar lo que podría pasar, han exhibido un gobierno que no sabe a dónde va, sin rumbo,
que ha visto cómo los serviles, los abyectos, se lanzan como tapete para que sobre ellos pase el Todopoderoso, en este caso López. Se esfuerzan todos esos por quedar bien con él y son capaces de decir las peores y más estúpidas exageraciones, como la de esta señora Sansores. Usted es de los hombres que surgen una vez cada 100 años. O por otro lado, Mario Delgado, cuando dijo ayer, hoy se llevará a cabo la rifa del avión. Y dice uno, ¿la rifa de cuál avión? ¿No? Y así, cuando vemos cómo el jefe de la oficina jurídica de la Presidencia de la República, el licenciado Scherer, ilustre apellido que su hijo, hoy al frente de esa oficina, se encarga de ensuciar y pisotear. En vez de decirle al presidente, señor, esto que está haciendo usted con la consulta está equivocado jurídica y políticamente. No, se presta a esa farsa, a esa ópera bufa, y circunspecto ve cuando firma, y de ahí como corre, ve y dile, lo lleva al Senado de la República. Y luego el nuevo presidente de la mesa directiva, el senador Ramírez, creo que es, y Ricardo Monreal ahí franqueando, y aquí está, y dice uno, qué va. Y luego por allá la anticientífica Sheinbaum, ya en su papel casi de candidata a la presidencia de la República. Doloroso eso. Pero ¿qué esperar de eso que estamos viendo, de ese desnudar a los actores políticos principales? No otra cosa que una tragedia. En estos 2 o 3 meses he llegado al pleno convencimiento de que esto no puede terminar bien. Es más, me atrevo a decirle que dudo mucho hoy que el presidente termine bien su encargo. Creo que las cosas están avanzando a una velocidad, degradándose por supuesto, a una velocidad que jamás imaginamos. ¿Cómo un gobierno puede acabarse, desnudarse exhibiendo su incapacidad, sus decisiones grotescas, absurdas, en tan poco tiempo? ¿Cómo imaginar hace un mes y medio, el espectáculo chafa, burdo, de un presidente sin rumbo, sin ideas claras de hacia dónde debe ir el país? ¿Cómo pensar en un presidente que toma decisiones para celebrar las fiestas patrias de la forma que lo planteó? Dice uno, algo está mal aquí, sí. Es más, diría yo, difícilmente podría estar peor con un personaje como López al frente. Pienso, pues, lo comparto con total franqueza ante usted, que las cosas, es mi pensamiento, no van a terminar bien. Quizá lo más probable es que el presidente deba presentar su renuncia ante la imposibilidad de entender el desastre que ha causado en este país. Quizá él piense que lo mejor sería esperar al 6 de junio y ver triunfar a Morena y dejar un país encarrilado al desastre, por supuesto, al precipicio, pero creo que no vamos a aguantar. Si bien millones de mexicanos pueden aparentemente estar en calma, tranquilos, me dan los 1,000 pesos o esto o el otro, sin embargo no hay que subestimar la capacidad de almacenar coraje, ira de los ciudadanos, en este y en cualquier otro país. Ese es uno de los grandes equívocos de muchos gobernantes. Creo que eso es algo que nos podría suceder en corto tiempo. Y sería para López una muy desagradable sorpresa cuando de repente esos mexicanos que le captan el peligro que se avecina, salen a protestar de manera incontenible y nadie puede detenerlos. El ejército, aun cuando se le envíe a reprimir, a detener a esos millones de mexicanos,
como sucedió en Bolivia, le darían la espalda al poderoso y le dirían: Señor, no vamos a estar en contra del pueblo. Muchos grupos sociales que ahorita le juran lealtad y se le agachan de manera abyecta, en total servidumbre a López, serían los primeros que se encargarían de rechazarlo y exhibirlo. Este país no va bien. Este barco no va a puerto seguro. Este barco va al naufragio, inevitablemente, con un personaje como López al frente del timón, que además va suelto el timón. Los vientos, que ya empiezan a arreciar, le han quitado de las manos el timón y el barco va a la deriva. Ahorita quizá muchos mexicanos están azorados, vamos a ponerlo de esa manera, pero ya huelen la tragedia. Así como los tiburones detectan la sangre y se lanzan a ese cuerpo que devoran, así el ciudadano mexicano se da cuenta, siente, advierte que algo se está cocinando, tragedia por supuesto, en el ambiente y en el país. Y va a llegar el momento en que sea imposible contener esa ira, la presión de los suyos porque no hay que llevarles a la mesa, la presión del empresario al ver la imposibilidad de realizar una inversión, la corrupción rampante, el crimen sin control, la violencia desbocada. Siento, es lo que advierto hoy, advierto en el sentido de ver que podría suceder en un periodo no muy largo. Nada me gustaría más que estar equivocado y que los que loan, los Delgados, los Sheinbaum, los Monreales, los Ebrard, sean los que estuvieran en lo cierto, en lo correcto, pero creo que no va a ser así. Piénsele usted este día que es de asueto, no habrá el desfile al cual estamos acostumbrados y habrá posibilidades a media semana de pensar en estas cosas que he dicho. A algunos les parecerán exageradas, no jaladas de los pelos porque tengo muy pocos, casi nada, ¿verdad? Pero piense usted en esa posibilidad. La resumo así: las cosas no van bien y cada día empeoran aún más, de ser eso posible. Gracias pues, y lo espero mañana jueves aquí en las mañaneras de Ángel, las perronas, las buenas. Gracias por su presencia. Hasta mañana.